29. Un buzo sumergido en agua, al mirar hacia arriba, observa el sol con un ángulo de 50 grados con respecto al horizonte. ¿Cuál será la altura real del sol medida en grados, en ángulo, respecto del horizonte? Vamos a dibujar. Acá va a estar básicamente el horizonte, acá vamos a estar en el agua, y el otro va a ser el aire. Bueno, el sol en realidad va a ser un puntito el sol, pero bueno, vamos a dibujarlo ahí, pero en realidad va a ser como una especie de un punto nada más. Vamos a dibujar una normal, vamos a representarlo como un punto, nomás al buzo, porque pues si nos ponemos a hacer el dibujo del hombre va a ser un quilombo. Supongamos que aquí está el buzo, punto B el buzo, ahí está el sol. Bueno, ¿qué va a pasar con los rayos del sol? Vamos con en azul el rayo incidente. Supongamos que el rayo del sol incide en el punto de incidencia. Dice que hay que sacar cuál es la altura real del sol medida en ángulo respecto del horizonte. O sea, que la incógnita va a ser este ángulo tita. Ese ángulo tita va a ser la incógnita. Un buzo sumergido en agua, al mirar hacia arriba, observa el sol con un ángulo de 50 grados respecto al horizonte. ¿Cuál será? Vamos a la pregunta. ¿Cuál será la altura real del sol medida en ángulo respecto al horizonte? Está claro que esa es la incógnita. Vamos a esa reflexión. Acá tengo el n del medio A, que es el aire, que vale 1. Y acá tengo el n del medio B, que es el agua, y vale 1,333. Esto hay que sabérselo, si no lo dice, bueno, hay que sabérselo de memoria, digo yo, es muy común, ¿no? NB. ¿Qué pasa con el rayo? ¿Se aleja de la normal o se acerca a la normal? Cuando pasa de un menor a un mayor índice de refracción. Va por el rayo del sol, va por el aire, incide en un punto con un ángulo respecto a la normal y va a un medio de mayor densidad óptica o de mayor índice de refracción, se acerca a la normal. ¿Se ubican o no? Se acerca a la normal. Recuerden la ley de Snell. La ley de Snell dice que el n del medio incidente A por el seno del ángulo de incidencia I, que es este, no confundir con el ángulo del sol. El seno del ángulo es el complementario, bueno, no importa. Pero vamos a sacar I nosotros y después vamos a responder tita. El n del medio A por el seno del ángulo de incidencia es igual al n del medio refractado por el seno del ángulo de refracción. Esa es la ley de Snell, ¿o no? Entonces, si yo te estoy sacando del n1 al n1,33, si me está creciendo n, me está disminuyendo el seno de r. O sea, me está disminuyendo r con respecto a i, porque el seno es monótonamente creciente respecto del ángulo, en los ángulos agudos, como ya hemos probado. O sea, para que haya menor seno, tiene que haber menor ángulo. Y por eso el ángulo de la refracción, R, es un ángulo menor. El dato es 50 grados. ¿Qué ángulo es 50 grados? No es R tampoco 50 grados. ¿Cuál es el ángulo con el cual el buzo le parece que está el sol al buzo? Nosotros, si vemos algo, estamos con el cerebro entrenado para saber que la luz va en línea recta, ¿o no? Y por lo tanto nosotros no pensamos que vemos algo acá, pero está allá y la luz dobló. No, no pensamos eso. Entonces, para el observador, el buzo, el sol está en esta dirección. O sea, el sol que ve el buzo es este sol. Este es el sol que ve el buzo, ¿o no? Este es el sol S' que ve el buzo. No es el sol real. ¿Por qué? Porque él ve con esta dirección los rayos del sol. Entonces, para él el sol está acá, ¿o no? Entonces, para el buzo, al mirar hacia arriba el buzo, observa que tiene 50 grados respecto al horizonte. Significa que 50 grados, el ángulo que le parece el buzo, que está el sol sobre el horizonte. Ese ángulo es 50 grados. Es el ángulo al cual el buzo le parece que el sol está por encima del horizonte, porque es la inclinación con la que ve el rayo refractado del buzo. Entonces, significa que este ángulo de acá también vale 50 por opuesto por el vértice, con el otro de 50. Entre la roja esta y
y el dióptrido plano, 50-50. Entonces el ángulo de refracción, ¿cuánto vale? 40, ¿o no? Entonces el ángulo de la refracción vale 40. Entonces, 40 más 50, 90, ¿cierto? Son complementarios esos dos. Ese es el ángulo de acá. Entonces de acá voy a despejar y calcular el ángulo incidente I. Entonces va a quedar que el seno de I va a ser igual a NR, bueno, vamos a poner los valores directamente, 1,333 por el N del medio de la refracción. Bueno, NB, pongamos, bueno, lo mismo, qué sé yo. NA, NB, 1,333 por el seno de R es 40, dividido, y mando el NA dividiendo. Bueno, pero el NA es el aire, vale 1, así que zafo ahí, ¿o no? Y ahora te voy a despejar y calcular el ángulo incidente, que tampoco es lo que piden, tampoco es lo que piden. Vamos a abrir la fracción, 1,333 por, está en D de degree, está bien, por el seno de 40, bueno, dividido 1, no hace ni falta ponerlo, el dividido 1. Va a dar, ese es el seno de I, ese es el seno de I. Entonces, shift, seno, arco seno, de ANS, y me va a dar I. Entonces, el ángulo incidente es 50 y... ¿Con cuántos decimales le pongo? Con 3 cifras significativas. Está acá, está acá, está acá. ¿Qué 3 cifras significativas? 58,9, pero como después viene un 6, 58,9 es 59. Redondeado con 3 cifras significativas, 59,0. Ese es el ángulo de incidencia del Sol con respecto a la normal. Pero me piden la inclinación real del Sol respecto del horizonte. Entonces ahora sí voy a volver a poner la incógnita acá, que ya la borré recién. Esto es lo que me piden. El Sol real, ¿qué grado está sobre el horizonte? Tita. Entonces tita es el complementario de I, ¿o no? ¿Cierto? El complementario de I. O sea, hay que hacer 90 menos I. ¿Se ve a simple vista o no? Tita de I. Entonces, 90 menos 59, 31. Entonces, el ángulo, este es difícil, este es bien difícil, ¿o no? El ángulo tita es de 31 grados. Y como se observa bien ahí, es la opción B, 29B. A ver qué dice acá, 29B. Estaba difícil porque había muchos ángulos y había que mirar con cuidado y había que aplicar la ley de Snell y ver la inclinación aparente del Sol para el buzo. Recuerden que nosotros cuando vemos algo no entramos a pensar que está en otro lugar la cosa y que dobló la luz, no. Tenemos el cerebro entrenado para, vemos algo allá, está allá. Para el buzo, el Sol está ahí donde marqué ese prima. O sea, tiene una inclinación de 50 grados para el buzo. Y ese ángulo está acá, y ese ángulo te lleva a definir el ángulo de refracción que ve el buzo de 40. Y de ahí ley de Snell, y sale el ángulo de incidencia real del Sol, y que es el complementario del verdadero tita que te pide el ejercicio, ¿o no? Así que bueno, hay que razonarlo bien y sale la respuesta.